If you're a maintenance supervisor for a commercial property, you've had to deal with everything from leaky faucets to flickering light bulbs. But nothing's worse than that ancient boiler that's lived in the building since the day it was built, 50 years ago. It's enough to make anyone lose their cool. That's where Grainger comes in. With industrial-grade products and dependable fast delivery, Grainger can help with any challenge, from worn-out components to everyday necessities. Call, click Grainger.com, or just stop by. Grainger, for the ones who get it done. Compra 5 cuartos de aceite 100% sintético Castrol-Edge en O'Reilly Auto Parts y recibe una tarjeta de regalo O'Reilly de $15 después del reembolso. O'Reilly Auto Parts. Hola a todos, bienvenidos. Esto es La Cueva 51 y hoy vamos con una historia espectacular. Os recomiendo que lo escuchéis hasta el final porque seguro os va a sorprender. Este sonido que habéis escuchado es el de una lancha, una pequeña barca, surcando las olas. Surcando las olas hacia una isla remota, hacia una isla misteriosa, de la que os hablaré a continuación. Hace muchos años en Aysén, al sur de Chile, comenzó un mito. Un mito de una isla de la que poco se conoce, llamada Friendship, amistad. El aparente primer contacto que tuvieron los habitantes de la región de Aysén, en Chile, con esta isla, con esta misteriosa isla, ocurrió a mediados de la década de los 80. Todo empezó por medio de una comunicación de radio. Pero la conexión más impresionante con los habitantes de esta enigmática isla la tuvo un señor llamado Ernesto de la Fuente. La primera vez que se dio una conexión entre humanos y la gente o los seres que habitan la isla Friendship fue en 1985. Después vais a entender lo de los seres porque os va a dejar con la boca abierta. Octavio Ruiz era un radioaficionado y estaba trasteando con la radio. Y de repente fue contactado por una voz que se presentó como Miguel. Pero no era el único interlocutor, no era la única persona que empezó a hablar con Octavio Ruiz, sino que también había otra persona en la otra parte del aparato, llamada Rafael, y había una tercera, que se presentó como Ariel. Se cree que Octavio fue la primera persona que se comunicó con esta isla, y aseguró que las voces en la radio tenían un acento un poco gringo, así es como lo describió, por su manera de expresarse, y también con esta conversación se dio cuenta que tenían muchísimo conocimiento, que parecían ser muy listos, y a partir de ahí empezaron unas charlas donde Octavio se dio cuenta que eran muy, muy inteligentes. Claro, al principio se pensó que era gente religiosa, quizás mormones, pero nunca consideró que pudieran ser seres de otro planeta. Él creyó que en esta conexión, con esta radio, con esta frecuencia, había contactado con un grupo de personas que vivían aisladas, pero que se comunicaban por radio. Y lo que él creyó que era un grupo religioso, digámosle, también podría haber pensado que era una secta. Pero él enseguida vio que algo extraño
sucedía, que algo raro pasaba y no era tampoco muy normal contactar con esta gente y tener este tipo de charlas tan profundas y con personas que sabían de muchísimos temas. En 1989 siguió la historia y de la misma manera fue contactado Ernesto de la Fuente. Este hombre, por desgracia, padecía un cáncer terminal y según su propio testimonio en diversas entrevistas, dijo que después de hablar con esta gente, él decía que eran seres, le invitaron a conocer esta isla. Dijo que ahí le curarían su enfermedad, que fuera, y efectivamente este hombre se dirigió hacia allí. Esta persona, Ernesto de la Fuente, jamás fue capaz de revelar la ubicación exacta. Cuando intentó volver, ya no pudo encontrar la isla. De la Fuente dijo haber sido sanado del cáncer por los habitantes de esta isla y contó: tenían algo extraño, todos eran del mismo tipo, sus expresiones en la cara irradiaban paz. Contó una vez en una entrevista para la televisión de Chile. Claro, el impacto mediático sobre la existencia de una isla que aparentemente nadie conocía y que parece ser que sus habitantes sanaban a la gente con incluso cánceres terminales, alcanzó los principales medios de comunicación de Chile. Esto motivó 2 expediciones de búsqueda, una a ojo del personal de la Armada de Chile y otra privada. Pero ¿qué ocurrió? Que ninguna de las 2 logró ubicar el misterioso sitio. Según cuentan otros radioaficionados que intentaron trazar la ubicación exacta de la isla, esta isla sí que apareció en imágenes de satélite. Buscando en mapas, en programas de imágenes por satélite, sí que encontraron ubicar la isla, sí que lograron ubicar la isla. Se hizo incluso una fotografía. Era una isla muy muy pequeñita entre 2 costas de rocas de esta región de Aysén de Chile. Y claro, de repente esta isla, cuando siguieron buscando en imágenes por satélite, desapareció. El punto señalado exacto, donde se descubrió en un momento específico una fotografía de esta isla, está entre el archipiélago de los Chonos y el de las Guaitecas. Todo esto está al sur de Chile. Un investigador chileno, Osvaldo Murray, tiene otra teoría al respecto. Según él, la gente que vive ahí correspondería a una comunidad de ex jefes nazis. Bueno, para teorías, los colores. Para teorías, hay 50.000 tipos de... Cuando ocurre algo así misterioso, normalmente, siempre salen muchísimas teorías, porque cada persona piensa una cosa distinta. No es que... Yo a veces me hace gracia porque dicen, ¡buah! Mira, qué teoría más descabellada. Bueno, a lo mejor según tu experiencia, tus creencias, tú puedes creer una cosa y formular una teoría, una hipótesis. Algunas sí que son muy locas, pero quién sabe. A lo mejor este hombre tenía algún tipo de información y él creía que ahí vivían nazis. Lo raro es que esta isla desapareció del satélite, de los mapas por satélite. Y este hombre, que fue una vez a curarse, volvió curado, por cierto, de un cáncer terminal. Ya cuando quiso volver para, bueno, pues, yo qué sé, dar las gracias o lo que fuera, o volver con algún periodista o tal, hizo el mismo camino y no encontró la isla. Claro, aquí ya el misterio de la isla Friendship se cogió tintes ya dramáticos, ya de tintes de película, tintes de conspiración, y
Y claro, ya fue bastante famoso este caso. Bueno, se entrevistó a Ernesto, habló en la televisión chilena un par de veces, pero contaba su experiencia siempre exactamente igual. No cambiaba un ápice las cosas que decía que le habían ocurrido en esa isla. Este hombre falleció en noviembre de 2019, tenía 79 años, y dejó un escrito con detalles de su visita, ojo. Este hombre no es que estuviera contando una historia así de cabeza y la fuera contando a todo el mundo. Este hombre fue escribiendo, punto por punto, todo lo que vivió desde ese primer contacto por radio hasta la búsqueda, que fue infructuosa después, y lo fue contando hasta sus 79 años, donde murió. Hay un par de fragmentos, un par de frases que son bastante impactantes y las voy a leer a continuación. En esta especie de cuaderno que creó de este diario, donde contaba su experiencia, dijo: vivía en una pequeña pieza de aproximadamente 3 por 3 metros, con una cama, una mesita con un ordenador y una ventana al exterior. La temperatura era siempre constante, aproximadamente de unos 20 grados. Era un lujo porque donde yo vivía en Chile estaba acostumbrado a épocas muy frías. Tenía absoluta libertad de movimiento dentro de las instalaciones, las que eran bastante cómodas, funcionales y digamos, no muy sobrecargadas. Casi todo se gobernaba por computación, lo que no era muy común en esos días de 1989. Había una piscina climatizada, 3 grandes invernaderos, salones con televisión por satélite y otras comodidades que yo jamás me hubiera imaginado. Había mucha gente en los pasillos, todo el mundo sonreía, nadie hablaba fuerte y no recuerdo haber visto una clínica ni un hospital. Ernesto contó que estos seres, estas personas, estos habitantes de esta isla, tenían entre 35 y 55 años. Dice que incluso había niños y que parecía que elegían a las personas que iban a esta isla por alguna cualidad de su código genético. Claro, aquí ya empezó las teorías de que a lo mejor eran seres extraterrestres, que eran seres de luz, que eran seres que tenían algo especial, que era una tecnología, que tenían una tecnología muy avanzada. Otros dijeron que podían ser descendientes de científicos que han creado esta comunidad con tecnología avanzada. No hay fotos de la isla, pero es un misterio que aún perdura, un misterio que aún sigue. Ya murió su protagonista, pero es verdad que este hombre algo le ocurrió porque se curó del cáncer. El primer contactado, Octavio, cuenta que una vez, después de esta conexión con estos seres, con Ariel, Miguel, un día le llegó un haz de luz y oía las voces de estos 3 personajes que había contactado por radio. Le dijeron que su madre moriría, que estuviera tranquilo, que estaría su madre bien, y creo que fue al cabo de unos días cuando su madre falleció. Como vemos, estas personas que tuvieron contacto con esta gente después sufrieron, digamos, fenómenos un poco paranormales. Parecía que podían contactar con ellos, por alguna razón contactaron con ellos 2. Con Octavio no fue a la isla, fue una conexión un poco más simple.
Pero con Ernesto sí que llegó a la isla y fue curado y estuvo un par de días ahí. Lo extraño es que esta isla no aparece. No aparece en los mapas. Hay gente que dice que se puede tratar de la isla de Kent. Es una isla pequeñita la cual se sumerge cuando sube la marea. Pero eso no explica por qué Ernesto volvió 2 veces o 3 y no la encontró. Porque si fuera esta isla sabrían que era esta isla. Un caso increíble, un caso espectacular. Hay personas, otras personas aseguran, esto ya no se puede confirmar, digamos, 100%, que también han estado en ese lugar. Algunos han descrito que tienen una mina con metales raros y decían que estaba todo controlado por computadoras. Es una isla que aparece y desaparece. Son personas normales avanzadas que viven en esa especie de comunidad. Son seres de otro planeta que tienen ahí su base y hacen pruebas. Pueden hacer aparecer y desaparecer esta isla. Nunca lo sabremos hasta que vuelva a aparecer y alguien vaya ahí y lo grabe. Pero la verdad es que la isla de Friendship es uno de los misterios más increíbles. Se engloba en la ufología porque se cree que no son personas humanas, son seres de otro planeta que habitan ahí, porque en esa época estaban muy, muy avanzados. Y lo extraño es que tampoco decían a la gente que iba a la isla, a los que tuvieron la suerte de ir, que no hablaran del tema. No, iban, los curaban y después volvían. Se conocen muy pocos casos. Después hay gente, como he dicho, que no está 100%, digamos, documentado que fueron, pero dicen que fueron. A lo mejor ya pueden ser invenciones. Pero sí que es curioso que si fuera algo del ejército, si fuera una raza superior, si fueran extraterrestres, si fueran científicos que hacen pruebas, si fuera una comunidad que más avanzada tecnológicamente, yo creo que o contactarían muchísimo más con las personas, o les dirían que no hablaran, o si tienen tanta tecnología, les podían lavar el cerebro, para que no se acordaran de nada. Pero no, esta isla apareció, desapareció, y nunca más se ha vuelto a saber. Sus protagonistas, Octavio y Ernesto, hasta su muerte aseguraron que contactaron. Ernesto aseguró estar ahí. ¿Y por qué se inventaría algo Ernesto, por ejemplo, teniendo un cáncer terminal y que después se curó? Porque pensaría en esa historia que yo creo que si no la hubieras escuchado, nunca por la cabeza se te pasa este guión, digamos. Es muy extraño. Es la isla de los milagros. Es la isla de los seres superiores. Y se ha buscado, se sigue buscando, pero no se ha encontrado absolutamente nada. ¿Vosotros qué pensáis si existe esa isla? Si es verdad, ¿quién pensáis que habita ese lugar? Comentadlo. Es muy interesante este tema, me gustaría saber vuestra opinión. Y si no estáis suscritos, os suscribís al podcast, dad me gusta, que esto siempre ayuda. Y es que esta zona de Aysén no solo tiene una isla misteriosa. En 2020, era martes, era ya de noche, un objeto volador no identificado provocó fascinación y temor entre los habitantes de Puerto Aguirre. Está en la zona de las Islas Uchías, en la región de Aysén. Imágenes captadas por lugareños que han sido muy difundidas en redes sociales captan un objeto a lo lejos, encima del mar,
Y se puede observar en uno de los registros, porque se grabó por distintas cámaras, un objeto aparentemente de grandes dimensiones. Iba cambiando de forma y de color. Una persona que estaba grabando exclamó: "Esta wea es increíble. Si no lo grabo, nadie se lo cree". "Es una nave", sentenció su madre, que estaba justo al lado. Y es que en dicho sector del litoral de Aysén se comenta que son muy habituales estos fenómenos, que se pueden ver bastantes objetos, bastantes luces por la noche, y la verdad, justamente en la zona donde está la isla Friendship, o donde se cree que puede estar, puede ser casualidad, pero yo creo que no. Lacuarta.com, un diario online, escribió en un titular: "La supuesta nave se posó encima de la comuna de Puerto Aguirre, cambiando de forma y de color". Y es que en esa región no solo hay ovnis. Hay otra isla llamada la Isla de los Muertos. Es declarada Monumento Histórico Nacional. Esta sí que se puede visitar y no desaparece. En esta isla, en esta zona, hay una misteriosa porción de tierra, y aún está por investigar. Es una isla donde hay vegetación frondosa y está localizada en la desembocadura del río Báquer. ¿Y qué hay de extraño en esta isla? Que se pueden ver 33 cruces hechas con ciprés sin apenas datos que permitan identificarlas. Hay un montón de cruces. Había, se cree, más de 80. Algunas han desaparecido. Y estas cruces marcan tumbas. Tumbas de gente que no se sabe quién son. Algunos dicen que fueron unos trabajadores que fueron asesinados para no pagarles su salario. Otros creen que esos trabajadores se pueden haber amotinado y los mataron. Otros creen que habían sido víctimas de una epidemia o de una hambruna. Pero nadie entiende por qué estaban ahí. Nadie entiende por qué vi ahí esa gente, en qué trabajaban. Y la verdad, es un misterio muy, muy extraño. ¿Quién puso esas cruces ahí? ¿Quién hay enterrado en esas tumbas? Y la verdad, la imagen de llegar a esa isla y ver 33 cruces entre la selva, entre el bosque, es bastante tenebrosa. Y es que Chile es un país de misterios, sobre todo relacionados con los ovnis. Hay muchísimos lugares de avistamiento ovni donde ha habido muchos casos. Hay incluso una ruta de avistamientos ovni que se puede buscar en internet y te explica todos los lugares donde es más probable avistar ovnis. Pero por si no lo sabíais, en 1998 hubo un caso que conmocionó a Chile. Se le llamó el Roswell chileno y ocurrió en la comuna de Payaguano. Era el 7 de octubre. Esta comuna se vio conmocionada con una noticia que rápidamente se propagó en gran parte de Chile y el mundo. Una serie de testigos aseguraron que esa calurosa tarde, un objeto desconocido se había estrellado en la cumbre del Cerro Las Moyacas. Tras el impacto, el objeto se habría partido en dos, quedó un trozo casi en la cima y el otro un par de metros más abajo. Por eso
se nació el nombre de Roswell chileno. Durante los primeros testimonios recogidos por periodistas locales, se habló de un corte de energía eléctrica después de que ocurriera el suceso. Ello también habría provocado la caída de las señales de televisión. Si bien este hecho fue confirmado por los testigos, nunca hasta ahora se conoció una expedición para aquello, por parte de la empresa eléctrica. Se ve que ocurrió eso, se ve que se fue la luz de esa zona, pero nunca ningún, digamos, técnico de la luz contó, o nunca se vieron técnicos de luz trabajando en la zona para restablecer, como es normal, la electricidad. Otro hecho que circuló también, esta vez a modo de rumor, es que la caída del ovni también había provocado un movimiento telúrico en la zona. Vamos, un pequeño terremoto. Esta información formó parte de los medios de comunicación. Sin embargo, no se ha encontrado evidencia ni signos de que hubiera habido este temblor. En las primeras horas tras el suceso, fueron los funcionarios de carabineros de la tenencia de Paihuano quienes empezaron la investigación. Una de las curiosidades fue la supuesta llegada de funcionarios de los carabineros que vinieron de la parte de Santiago. Ojo, se trataba de funcionarios del Grupo de Operaciones Policiales Especiales, el GOPE. No eran unos simples policías de la zona, era, digamos, la parte de élite de la policía. Hubo una expedición de estos GOPE que subieron al cerro, subieron a la montaña, y en esa expedición se juntaron ya civiles de la zona, medios de comunicación y otros carabineros, otros policías. Subieron con caballos muchos, y uno, debido al esfuerzo de la subida, de el estrés, se dice que murió. En esa, digamos, expedición, en ese primer avistamiento a ver qué había pasado, no se encontró nada normal. Es curioso. Pero hay hipótesis. Hay hipótesis que plantean, que dicen que este fenómeno podía haber tenido relación con la presencia de 3 drones. Era una operación que estaban haciendo en la zona. El uso de drones en esos años ya era habitual, aunque parezca muy lejano. Ya había drones. Pensad que los drones que tenemos ahora, que podemos comprar por 100 euros, todo esto es tecnología que ya se estaba usando hace décadas. Era muy cara en esa época y ahora ya nosotros la podemos disfrutar mucho más barata. Pero se dice que eran drones, pero tampoco se comprobó, tampoco se pudo averiguar qué hacían los drones en esa zona, y tampoco hay registros de que los dejaran volar en esa zona, la aviación civil, porque esto siempre hay que pedir permiso en según qué zonas para volar. Bueno, la hipótesis de los drones se fue diluyendo, y después hubo otro rumor. Y es que un par de días después empezaron a circular helicópteros negros, misteriosos, que nunca se habían visto en esa zona, del tipo Black Hawk, justo en la cima del Cerro de las Moyacas. Los extraños aparatos habrían accedido a la zona durante la noche y por la parte de atrás del cerro. Esta información se propagó de boca en boca, pero tampoco existen imágenes, ni fotografías, ni vídeo de que estuvieran estos helicópteros. También se habló de camiones militares de color verde, pero hasta ahora no se ha podido demostrar que esto fuera así y que se hubiera creado, digamos, un equipo de gente, de militares, para buscar los restos de esta supuesta nave que se estrelló en esta montaña de Chile.
También se dijo que había personas de la NASA, efectivos venidos de Estados Unidos, que vinieron expresamente a recoger los restos de la supuesta nave. Sin embargo, esto tampoco se ha podido corroborar. Y ahora vamos con los testigos. Porque claro, hubo testigos. Si no, esta historia no hubiera existido. Hay muchos cabos sueltos, como habéis visto, pero hay unos testigos que aseguran haber visto un objeto en el Cerro de las Moyacas. Por ejemplo, el señor Raúl Flores, quien vivía a los pies del cerro, aseguró que en sus más de 50 años de vida nunca había visto algo tan extraño. También desde la Escuela Municipal Cielo Claro, la señora Lina Aguirre, Michea, aseguró haber visto caer una esfera naranja en el Cerro de las Moyacas. Y la pregunta es, ¿hubo ocultamiento? ¿Había el ejército con drones haciendo pruebas en esa zona, en esa fecha? ¿Participó el ejército, digamos, recogiendo los restos de la nave? ¿Qué hacían los GOPE de los carabineros, la unidad de élite, si en teoría no había caído nada? ¿Qué fueron los helicópteros negros de la zona? Y otra pregunta muy interesante. Si ha caído un objeto, tendría que haber huellas. Tendría que haber restos. Y es que hasta ahora os he contado las cosas que eran más controvertidas y las cosas que se dieron como falsas o que se creen que eran falsas. Pero es que en el valle de El Iquí, en este valle, vivían 2.500 personas y todas contaron lo mismo. Algo parecido al sonido de los aviones, aviones que suenan muy fuerte cuando cruzan la barrera del sonido. Por eso es lo que cuentan que soy yo. Lo describieron como de color metálico, de unos 15 metros de diámetro. Se mantuvo estático sobre la cumbre y desde esa cumbre se puede ver todo el pueblo. El objeto empezó a elevarse y de pronto dio un violento giro y se partió en dos. Los testigos atónitos. Como he dicho al principio, una parte cayó en la cima y otra detrás del cerro. Y es que mucha gente dijo que los rayos del sol se reflejaban en la estructura, que era de forma alargada, y que el miércoles 7, 8 y 9 permaneció en la zona los restos, hasta que el ejército de Chile los retiró. Todo el pueblo, incluido el alcalde Lorenzo Torres, fueron testigos de los hechos. Y también se vieron afectadas transmisiones de radio, televisión, en bastantes zonas de alrededor. Bueno, como veis, hay muchísimos testigos. Como veis, hay muchísimas hipótesis. Se parece un montón al caso de Roswell. Un ovni que se estrella, militares, gente de la NASA, grupos especiales de policía, que al principio todo se va desmintiendo, pero como os he contado ahora al final, los testigos son los testigos y había 2.500 personas que seguramente salieron todas a ver qué estaba ocurriendo. ¿Mienten 2.500 personas? ¿Mienten la gente que daba esos detalles tan precisos de que el sol reflejaba en su estructura? ¿Mienten los que dicen que estuvieron 3 días los restaurantes hasta que los retiraron? Y es que en la zona es muy frecuente ver luces. Todo el mundo, dijo una testigo, acá las ha visto. Todo el mundo ve luces saliendo de detrás de las montañas, muchas veces.
Esta es la historia del Roswell chileno. He empezado con la isla Friendship. He seguido con otro avistamiento. Otra isla misteriosa donde hay cruces. Y es que en esta zona de Chile se ve que algo ocurre, algo pasa, y los ovnis o los WAPs, o los extraterrestres, o los seres, que como lo queráis llamar, les gusta mucho estar por ahí. Quería acabar con una reflexión, y es que ya hablaremos de esto un día, pero la NASA ha reconocido que hay objetos voladores no identificados por los cielos que son un peligro para la aviación. No dice que sean extraterrestres, pero no sabe lo que son. Y mi reflexión, mi opinión final es que todos estos testigos de ovnis, de objetos, de luces, que hasta la fecha eran, bueno, hasta la fecha se reían de ellos, decían que estaban locos, que no existían los ovnis. Después de estos comentarios del ejército de Estados Unidos, gente del ejército en el Congreso que habla de ovnis, la NASA, a lo mejor todos estos casos, como este del que hemos hablado de Roswell chileno, pues ahora cogen un tinte de verdad. Ahora toda esta gente que se ría de estas personas que habían visto luces, pues sí, existen estas luces. No saben qué son, perfecto. No son extraterrestres, ok. Pero tampoco saben de qué procedencia, ni de qué clase son, ni por qué están ahí. Pero esas luces existen. ¿Y eso qué significa? Que los gobiernos hace décadas y décadas que saben que existe este fenómeno. Que no saben qué es, de acuerdo. Que ahora hablan de ello, no sé por qué, pues sí. Seguramente antes lo tapaban porque estaban haciendo pruebas militares con prototipos, eso está clarísimo. Y ahora ya que se ve que han encontrado otra forma de hacer pruebas militares, que ya no tienen que sacar un objeto, un avión extraño por el cielo y ocultarlo, ahora ya con tanta tecnología se ve que ya con ordenadores y tal ya hacen los prototipos y después ya directamente los sacan a volar o los vuelan en lugares cerrados, como el Área 51. Y claro, aquí mi reflexión final, y es que toda esa gente que se creía que se había imaginado las luces, que había visto objetos del ejército, prototipos, y gente que se le creía que estaba un poco loca, pues ahora ya habrá que darle credibilidad, porque todas las personas que han visto luces ahora ya pueden decir que la NASA y el ejército ha corroborado que esas luces existen. Está claro que no en todos los casos, pero en la mayoría que han sido descartados habría que hacer una revisión porque era este fenómeno del que están hablando, el de los WAPs, que le han cambiado el nombre, los ovnis de toda la vida. Y quién sabe si en esta zona de Chile también está este fenómeno. Y quién sabe si el objeto que cayó en Chile, el Roswell chileno, era un objeto de los que hablan ahora. Hablaremos de estos temas, hablaremos de ovnis, hablaremos de UAPs y de lo que dicen en el Congreso de Estados Unidos y en la NASA. Pero yo me quiero quedar con, aparte del Roswell chileno, esta historia también increíble, la historia de la isla Friendship. ¿Quiénes eran estos personajes, estos seres? ¿Qué personas podían tener esta tecnología en esa época, en ese lugar remoto? ¿Y por qué nunca se ha vuelto a ver esta isla? Gracias a todos y hasta la próxima.